El Señor le bendiga. En esta mañana quiero compartir un pasaje que está en Filipenses. Filipenses capítulo 4, en el versículo 13 y después el versículo 19. Son textos conocidos para los creyentes y que de hecho usamos mucho. Dice el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces los creyentes en toda situación, en cualquier circunstancia de dificultad, de desafío, decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Cuando enfrentamos un problema, cuando enfrentamos un problema ya sea familiar, espiritual, un problema económico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando alguien nos decepciona, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también el otro texto que menciona entonces el 19 dice, así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese es otro texto que también usamos, depende de la circunstancia que estemos enfrentando, ¿no? Y de acuerdo a quizás la necesidad económica, al apriete económico de ese momento o al desafío económico, decimos Dios proveerá conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, quiero que veamos solamente el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo, en el sentido estricto de lo que le está diciendo y por qué dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para aprender nosotros y en la iglesia de Cristo a no caer en la trampa de Satanás, no caer en el engaño del enemigo. ¿Cuántas veces escuchamos hablar mal de los pastores, mal de los siervos de Dios, mal de aquellos que han dedicado su vida por un llamado que han tenido de parte de Dios a servir a Dios? Entonces lo que reciben en respuesta es personas que le critican, personas que hablan mal en cuanto a lo económico, estoy diciendo, ¿no? Aparte de otras cosas, pero puntualmente lo económico, porque el apóstol Pablo está hablando de lo económico. Y mire, dice el versículo 10, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. La iglesia tiene que interesarse en los siervos de Dios. El apóstol Pablo estaba diciendo, me alegro que ustedes se interesen en mí otra vez. Aparentemente, quizás no es el caso puntual de la iglesia de Filipenses, porque la iglesia de Filipenses era una iglesia que daba mucho para apoyar al apóstol Pablo a hacer la tarea, pero en algún momento también dejó de hacerlo por alguna circunstancia. Podemos ver el ejemplo contrario a la iglesia de Filipenses, que es la iglesia de los Corintios. Pablo le reprocha a los Corintios. Dice, yo he venido, invertí mi vida y lo hice sin ningún interés. Ustedes deberían haber hecho lo que corresponde, sin que yo se lo pida, pero yo de ustedes no quiero nada. Pero estaba hablando simplemente y específicamente de lo económico, porque era una iglesia que era avara, una iglesia que tenía dones, pero tenía también avaricia. No eran carnales, no eran espirituales. Si él, en el transcurso de las cartas de 1 y 2 Corintios, si pensamos en esto puntualmente, vamos a ver cómo él les reprocha esa actitud de ellos. Y dice, otras iglesias me tuvieron que ayudar, de ustedes no quiero nada. Así que el apóstol Pablo también tenía un carácter fuerte, tenía un carácter firme, y decía, mira, de ustedes no quiero nada porque ustedes son así. Hay otras iglesias que se acuerdan de mí y se interesan de mí. Bueno, una de las iglesias era la iglesia de los filipenses. Entonces él está hablando exclusivamente de eso. Aprendamos a ser personas que nos interesen, aquellos que nos sirven, aquellos que nos ministran, aquellos que nos enseñan. Nos tienen que interesar. Y el interés que está dando el apóstol Pablo es especialmente ese, ¿no? Y dice, claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Y ahora él está diciéndoles que, bueno, él sabe vivir en pobreza y en riqueza. Sabe pasar cualquier circunstancia en este sentido que tenga que enfrentar, porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Dice, he aprendido a vivir en todas y en cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjense que él está hablando puntualmente de esa situación. Más adelante, él les dice que no les dice estas cosas, les explica, ¿no? No les estoy diciendo esto porque quiero que ustedes me den más ofrenda, puntualmente. Usted puede leerlo, versículo 17. Dice, no digo esto para que estoy tratando de conseguir más ofrendas, sino que estoy tratando de que ustedes sean bendecidos. Entonces el primer bendecido es el que da. Satanás quiere cambiar todo esto en nuestra mente. Nuestra cultura, la cultura de que venimos, católica, de un pensamiento mezquino, diferente al de la palabra de Dios, hace que actuemos de esa manera y que tengamos siempre malos pensamientos. Claro que hay malos testimonios, eso es innegable. Hay personas que han dado un mal testimonio,
que en lugar de servir al Señor porque tienen un llamado, sirven al Señor por conseguir riquezas. Pero eso es otro tema. Y la palabra de Dios no se invalida por los malos testimonios de estas personas. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Entonces, en nuestro corazón es lo importante. Nosotros somos los que tenemos que tener esta actitud. Tenemos que interesarnos de aquello que nos bendicen, de aquello que nos enseñan. Por eso el apóstol Pablo dice: yo no estoy pidiendo que ustedes me den más ofrenda, aunque el resultado de lo que ellos iban a hacer es eso. Pero dice, no es que me interese eso, me interesa que ustedes sean bendecidos, porque el que da es el primer bendecido. Entonces, claro, finalmente termina diciendo: así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y las riquezas de Dios son abundantes. Ya hemos visto en otros pasajes que dice que Dios provee abundantemente. En Timoteo, en Romanos 8, dice que Dios con Cristo Jesús nos dio abundantemente, generosamente todas las cosas. Así que Dios es un Dios generoso. No podemos pensar que Dios es un Dios mezquino, pero Dios espera que nosotros seamos iguales. Y la obra de Dios depende de cada uno de los creyentes. ¿Depende de Dios? Sí, pero también depende de cada uno de los creyentes para que se involucren y sean parte de la obra de Dios. El creyente debe tener su mente santificada. No permitir que Satanás le contamine el pensamiento con justamente razonamientos mundanos, carnales y satánicos. El creyente tiene que tener una mente santificada. Dios no es deudor de nadie. Si usted tiene una mente santificada y camina en el propósito de Dios, no importa lo que usted haga, quizás algunos quieran aprovecharse de usted, pero Dios siempre lo va a bendecir. Dios siempre lo va a abundar con generosidad en todas las cosas. Y usted va a ver la mano de Dios en su vida. Así que el primer bendecido y el que será y seguirá siendo bendecido, aparte de usted, su familia, su esposa, sus hijos, sus nietos, verán esa bendición de Dios sobre su vida porque usted ha sido una persona que se ha dejado guiar por la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana bendigo a cada uno de los que están escuchando este mensaje. Señor, cambia sus mentes, sus corazones. Señor, el concepto, Señor, que el enemigo ha sembrado y la cultura ha sembrado en nuestros pensamientos, sea transformado y cambiado por lo que tu palabra enseña. En el nombre de Jesús, no dejando intimidarnos por los prejuicios y de las personas y aún de nuestros propios prejuicios, sino dejarnos guiar por tu palabra. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esa es una realidad y en cualquier circunstancia lo podemos declarar. Gracias, Padre, bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén.